continuación, se presentará el proceso del entrenamiento canino como coterapeuta ante los síntomas de estrés. Al manejar este tipo de entrenamiento trae consigo muchos beneficios para el bienestar de la persona. El canino aprende a manejar diferentes situaciones ante el estrés de la persona y mejorando la calidad de vida. Justificación. Al trabajar con terapeutas caninos se benefician muchos aspectos psicológicos del paciente, brindando apoyo y acompañamiento entre estos dos, mejorando la salud y el bienestar del paciente. Así que por ello, el llevar a cabo esta terapia con caninos puede ser importante para la persona que no pueda controlar su estrés, y tener el canino y entrenarlo de esta manera también ayudará a controlar las emociones de la persona. Después pasamos a hipótesis 1. El estímulo favorece la facilidad del entrenamiento del canino para la modificación de la conducta en la identificación y disminución del síntoma de ansiedad, tanto estrés en un paciente o un proceso psicoterapéutico. Como fase 0, el estímulo no dificulta la facilidad del entrenamiento del canino para la identificación y disminución del síntoma de ansiedad y el estrés en los pacientes con un proceso psicoterapéutico. Como hipótesis 3, el estímulo de este entrenamiento, todo el tiempo de este entrenamiento facilita más que nada que el canino identifique y disminuya los síntomas de ansiedad y estrés en los pacientes y en el proceso psicoterapéutico. Los objetivos específicos son los siguientes. 1. Seleccionar al canino coterapeuta cumpliendo características: un buen temperamento, sociable con las personas y otros animales, equilibrado y fiable, dejarse manipular y acariciar y tocar como la capacidad para trabajar. 2. Entrenamiento del canino coterapeuta en base a un formulario conductista. Y 3. Que identifique y disminuya los síntomas de estrés en pacientes durante el proceso psicoterapéutico. La metodología se basó en un tipo de estudio con un enfoque experimental, ya que el entrenamiento se basó en observaciones de conducta y registro de datos. En población, el canino era de raza pequeña, de raza bichón maltés de 2 meses y medio, con características requeridas que se mencionaron anteriormente, y un integrante encargado de entrenador canino. El procedimiento consistió en 1. Investigación previa al entrenamiento canino en estrés. 2. Observación y elección de canino. 3. Fase de elección de sonido, estímulo incondicionado. 4. Fase de elección de alimento, estímulo condicionado. 5. Fase de asociación de estímulo incondicionado a estímulo condicionado. 6. Fase de identificación del síntoma del paciente. Y 7. Análisis de datos. En la primera semana se llevó a cabo la fase de elección de sonidos, estímulo condicionado, donde al canino se le presentaron 3 tipos de sonidos: clicker como Y1, campana como Y2 y silbato como Y3, con el objetivo de que el canino eligiera por sí mismo un sonido de su agrado. En esta fase, en los primeros días el canino no hacía caso a ningún estímulo. Para este eran irrelevantes los sonidos, por lo tanto se dormía. Al tercer día comenzó a llamarle la atención el sonido de la campana, Y2. Fue el estímulo al que comenzó a hacerle caso, y para el día 7, Y2 fue el estímulo que el canino eligió, convirtiéndose en estímulo condicionado. De acuerdo a los resultados de esta primera fase, viéndose en la tabla y en la gráfica, se considera que hubo una generalización en Y1 y Y3 y una discriminación en Y2, convirtiéndose así Y2, es decir, la campana, en el estímulo condicionado. En la segunda semana se llevó a cabo la fase de elección de alimento, EI,
Igual que en la primera fase se le presentó al canino los 3 estímulos, X1 que sería el hueso, X2 croqueta y X3 la carne, con el mismo objetivo de que el canino eligiera por sí mismo un alimento de su agrado. Antes de cada entrenamiento se le daba al canino de comer 2 horas antes para que el canino no se desesperara al elegir el estímulo. Esta fase se llevó a cabo en donde se ponían 3 platos, con un alimento diferente con un objeto que impidiera la vista del canino. 2, 3. Muy bien. En esta fase el canino al principio estaba muy desesperado al ver los alimentos, pero conforme pasaban los días empezó a obtener buenos resultados y logró controlarse. De acuerdo a los resultados obtenidos de esta gráfica y tabla, se puede observar que el estímulo discriminado fue la carne, X3, mientras que los estímulos generalizados fueron el hueso, X1, y la croqueta, X2, convirtiéndose así como estímulo condicionado la carne. En la tercera semana se dio la asociación de alimento y sonido, la cual fue la fase 3. En esta tercera semana se llevó a cabo la asociación del alimento elegido junto con el sonido elegido, el cual en este caso fue X3, la carne, y Y2, que fue la campana. Todo con el objetivo de que el canino se acercara al alimento cuando escuche el sonido. De esta manera, así el canino asociará y obedecerá, ya que se debe todo esto a una buena disciplina. O sea, todo esto depende también de una buena disciplina del cachorro para que él obedezca, y en caso de que no obedezca, pues el canino se le debe de castigar. Esto funciona como un reforzamiento, así el canino para la próxima sabrá que si no obedece no le darán pues su trozo de alimento. Tengo que comprar ese maldito encendedor. Atrás. Ya a veces él solo se sienta y solamente espera que toque la campana. Hasta que ya toque la campana, ¿ok? Aquí. Atrás, sentado. Sentado. Muy bien, gracias. Como resultados, en esta fase el canino al principio desobedecía. No fueron muchas las veces en las que él desobedeció, pero más que nada lo hacía por querer el alimento ya. Pero todo esto se manejó de una manera correcta en la fase anterior, solamente que a veces se desesperaba, pero fueron buenos los resultados. Como podemos ver en las gráficas, de igual manera se le contó los segundos en lo que tardaba. Normalmente él no tardaba mucho en ir por el alimento, a veces sí lo dudaba como para que no lo castigáramos, pero nos dio resultados positivos, así sus resultados de X3 con su respuesta incondicionada. En esta cuarta fase se realizó lo que es la asociación de síntomas. En este caso, el canino tiene que identificar lo que es el estrés. Entonces, en este caso se le puso a la persona en un lugar específico, el lugar en donde las demás fases se realizaron. Todo este entrenamiento es con el beneficio de que el canino ayude de una manera buena a la persona, así quitándole el estrés y entre otras situaciones en las que pueda pasar el paciente. Finalmente, en esta última fase, los resultados del canino fueron muy positivos. En algunas veces el canino creía que se estaba jugando y no obedecía, pero en este caso le comenzamos a premiar al canino con el alimento igual, el que él había elegido, para que cada vez que él asociara el síntoma, darle un trazo de carne. Así el canino, cada vez que viera los síntomas, sabría que debe de acercarse y ayudar a la persona. Entonces los resultados fueron positivos. Como podemos ver en las gráficas, también se le midió lo que son los segundos. Al principio en los segundos sí tardaba un poco,
conforme ya el entrenamiento proseguía, el canino fue identificando más lo que es los síntomas y pues fueron resultados muy positivos. Se concluye exitosamente en el entrenamiento del canino como coterapeuta, logrando buenos resultados de identificación y disminución de síntomas de estrés en el individuo. Se acepta H1 porque el estímulo favoreció para la modificación de la conducta del canino, identificando y disminuyendo los síntomas de estrés en el paciente en un proceso psicoterapéutico. Se rechaza H2 y se acepta H0 porque el estímulo no dificulta la factibilidad del entrenamiento canino para la identificación y disminución del síntoma de estrés del paciente. Y finalmente, se acepta H3 porque el tiempo de entrenamiento facilita que el canino identifique y disminuya el síntoma de estrés en el paciente en un proceso psicoterapéutico. A todo esto fue una experiencia algo compleja, ya que al estar enseñándole al canino los estímulos nuevos se le requiere de mucha disciplina al canino, de la cual él no está tan acostumbrado. Él está acostumbrado a otras cosas y al estar practicando con todo esto, pues él obtiene muchas ventajas, ya que se esperan reforzamientos positivos y pues que se practique el aprendizaje canino durante el entrenamiento le beneficiaría aún más.